Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:10 en la mañana, entramos a la última hora de información, de entrevistas, de noticias aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Hablemos del COVID-19 porque en las últimas horas el Ministerio de Salud ha confirmado que Ecuador está enfrentando el pico más complejo de contagios. Si bien es cierto, las cifras de fallecidos no se dispararon, felizmente. Hay dificultades a esta hora con el tema de hospitalización, no aún en el contexto de lo que vivimos durante los primeros meses de la pandemia. Eso ya le vamos a preguntar a nuestra invitada. Pero a nivel de contagios, por la velocidad de transmisión de la variante Omicron, evidentemente hay unas cifras que el Ministerio de Salud señala que son inéditas en el contexto de la pandemia. Acudamos a la especialista, la doctora Inti Quevedo Bastidas está con nosotros. Ella es especialista en salud pública y en epidemiología. Nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, qué gusto. Buenos días Fabricio, buenos días a la radio audiencia, un feliz año también para quienes hacen Sonorama. Lo propio para usted, conjuntamente con mi compañera Belkis Sánchez, vamos a generar este diálogo con Inti Quevedo. Y quiero partir sobre justamente esta reflexión, doctora. Efectivamente estamos en el pico más alto de contagios en el contexto de la pandemia tras 22 meses de emergencia sanitaria, doctora. Sí, parecería que nos encontramos en eso desde las últimas semanas de octubre empezó un aumento de casos, no muy rápido, pero ya había aumento de casos, y este aumento se aceleró sobre todo en los meses, las primeras semanas de diciembre, ¿no? Entonces ya venía un aumento de casos, ya teníamos esta información, y lo que hemos iniciado este año 2022 con un pic de casos de muy rápida transmisión, de muy rápido aparecimiento, y que está en algún momento ya tensionando, de alguna manera, ya los hospitales, tensionando los servicios de salud. Efectivamente nos encontramos en un pic de casos, que bueno que la autoridad sanitaria ya lo haya reconocido finalmente a 10 días de enero, cuando esto ya se sentía en las últimas semanas de diciembre. Correcto, doctora. Buenos días. Si bien este pico alto de contagios es consecuencia de las últimas festividades, Navidad y fin de año, la presencia de la variante Omicron, diríamos que en lo posterior, en las siguientes semanas, podría haber una situación sostenida justamente por el nivel de contagio que tiene esta nueva variante. Sí, efectivamente estamos evidenciando la velocidad con que aumentan los casos y también la baja capacidad diagnóstica que ha tenido y que tiene el país. Eso no ha cambiado, digamos. Si bien el programa de vacunación ha sido exitoso, y entre otras cosas porque Ecuador tiene una tradición de éxito en sus programas de vacunación, es decir, Ecuador ha eliminado enfermedades a punta de las vacunas, era muy difícil fracasar, digamos, en un programa con vacunación, pero hubieron quienes en la gestión de gobierno anterior fracasaron. Si bien esta gestión de vacunación ha sido un éxito, no pasa lo mismo con la capacidad de diagnóstico y con la capacidad de vigilancia epidemiológica. Esta capacidad tiene que todavía mejorar muchísimo más, tiene que ser reforzada para poder adelantarse a los hechos y poder comunicar mejor qué es lo que está sucediendo en términos epidemiológicos. Recuerde que nos fuimos al feriado del 31 de enero sin saber la situación epidemiológica. La rueda de prensa se hace el lunes 3 y no se hizo el jueves 30 para que la gente pueda tomar las mejores decisiones y saber, ¿sabes qué? No voy a hacer una reunión grande, solo con mi núcleo familiar, porque nos están diciendo que los hospitales se están llenando. Entonces, esta comunicación tiene que mejorarse, tiene que ser oportuna en el momento adecuado para poder saber qué va a suceder en las otras 2 semanas, ¿no? Estamos viendo por ahora, lo que estamos viendo al día de hoy,
Son los casos que se contagiaron muy posiblemente los primeros días de enero. Pero a finales de enero los casos que comenzamos a ver son los casos que se contagiaron en el feriado de la Navidad y la Nochebuena. Entonces, estamos viendo esos casos con las medidas, si se toman medidas de control adecuada, posiblemente estos casos empiecen ya a generar una meseta y en 2 semanas más a disminuir. Es decir, en este momento este pico en pocos días podría empezar a disminuir, doctora. No sé si en pocos días, posiblemente en 1 semana o 2 semanas. Ya, o sea, todavía tenemos un par de semanas por lo menos. Sí, exactamente. ¿Qué corresponde en esta 1 o 2 semanas que se vienen entonces? ¿Qué deberíamos hacer los ciudadanos, las ciudadanas, doctor Inti Quevedo? Disminuir la movilidad, disminuir los encuentros, posiblemente las reuniones que no sean necesarias, hacerlas en espacios abiertos, con la mascarilla, con las mascarillas adecuadas para esto, que tengan, digamos, un reforzamiento adecuado, y tratar de hacer, de no estar en espacios cerrados, en oficinas y demás, para evitar este contagio. Por otro lado, las personas que ya se encuentran con síntomas, que hay muchas, y que no pueden acceder a las pruebas, tienen que asumir que tienen COVID. Es decir, si yo tengo síntomas respiratorios y lamentablemente en la ciudad donde vivo no tengo cómo hacerme una prueba porque está muy cara en el sector privado y porque en el sector público no hay, tengo que asumir que tengo COVID y tengo que aislarme en mi casa. Y ahí, por ejemplo, ahí sí se necesita una decisión, una gestión de gobierno en referente a la materia laboral y de trabajo. Es decir, la gente, los jefes, los empresarios deben de entender y generar mecanismos adecuados para poder garantizar el aislamiento a las personas con síntomas. Si yo le digo al trabajador, no, sabes que yo no te voy a dar aislamiento si no me traes una prueba positiva, pues lo que vamos a hacer es que esa persona salga, contagie a más personas hasta que llegue al laboratorio, haga las filas que tenga que hacer para tomarse la prueba, esperar 2-3 días que están demorando los resultados y recién ahí va a tener un resultado positivo. Mientras tanto ya tuvo 4 días de contagio a más personas. Entonces hay que garantizar ese aislamiento, y eso pasa, entre otras cosas, por tener una política laboral que garantice los aislamientos preventivos, y en el caso de ya tener un caso positivo, los aislamientos ya de cuarentena para los casos que ya sabemos que tienen COVID. Pero habrán casos, muchísimos casos, que no van a tener una prueba positiva, y para eso hay que generar una política laboral para garantizar el aislamiento. Si no, estamos viendo que el contagio sigue aumentando a la velocidad que está aumentando. Y no solo lo que usted menciona, sino también lo que hemos visto en estas últimas semanas, las largas colas en el IES para la validación de los certificados médicos en este caso. Exactamente, imagínese, Belkis, tenemos 2 años de pandemia y no se ha podido solucionar que esto se haga en línea, que en línea alguien tenga su certificado médico, lo sube en línea y se valide en línea. Mire que los certificados, cuando ya están validados, llega a su historia laboral. Si usted está en relación de dependencia, llega a su historia laboral, usted con su clave del IES ingresa y está su certificado ya subido. Pero el tema es cómo esta validación sigue siendo manual después de 2 años de pandemia. Presencial. Entonces, sí, ahí, presencial. Entonces ahí las autoridades deben de generar respuestas para que una persona que ya tiene síntomas pueda quedarse en su casa, porque si no, lo que usted va a tener es un brote en esa empresa, es un brote en esa organización. Mire, yo he tenido llamadas de varios amigos que trabajan en las áreas de recursos humanos de empresas privadas y me dicen, ¿cómo le explico a mi jefe que está aumentando los contagios porque no hay información al respecto? ¿Ya? Entonces, todo el mundo, las familias, las empresas, las organizaciones toman decisiones todo el día deciden, ¿sabes qué? ¿Me voy o no me voy al centro comercial? ¿Me voy o no me voy a una reunión social? Todo el día estamos tomando decisiones, pero no le estamos dando la mejor información para que tomen esas decisiones. Adicional a estas acciones un poco que ha descrito en materia laboral, ¿cuáles desde su óptica deberían ser otras medidas adecuadas, como usted decía al inicio de esta entrevista, que entiendo irían con este enfoque del ámbito gubernamental?
Sí, se necesitan hacer más pruebas diagnósticas. Como yo le decía, el Ecuador mejora muchísimo en el programa de vacunación, es por eso que no estamos viendo la cantidad de enfermos graves o de muertes como hubiésemos visto, como bien decía Fabricio, en el año 2020, que eso sí fue una catástrofe. No lo estamos viendo gracias a la vacunación, pero los hospitales se están llenando, y se están llenando porque estamos llegando tarde a la toma de decisiones, porque la información que nos da, ¿de dónde sale la información para tomar decisiones? De los sistemas de vigilancia, es decir, cuántos casos positivos tengo y qué rápido se me hacen positivos, es decir, cómo cambia de una semana a otra o cómo cambia de un día a otro los casos positivos y los casos de hospitalizados. Esos son dos indicadores clásicos que usted usa para medir la gravedad de una epidemia, ¿no? Entonces, si estamos llegando tarde, mire cómo le decía que llegamos tarde en avisar, en comunicar que estamos en un aumento de casos. Lo hicimos el lunes 3 de enero y no lo hicimos el jueves 30 de diciembre, que sí teníamos la información y que sí sabíamos que había un aumento de casos. Entonces, tenemos que mejorar la capacidad de vigilancia, es decir, tener los datos oportunos para comunicar oportunamente y tomar decisiones, pero también necesitamos pruebas diagnósticas. Ecuador es uno de los países que menos pruebas diagnósticas hace y lamentablemente seguimos casi igual que la gestión del gobierno anterior, y eso no puede pasar. Entonces, tenemos que mejorar las pruebas diagnósticas, tenemos que mejorar la comunicación en riesgo, la vigilancia epidemiológica para que la gente tome decisiones, y también debemos que mejorar la respuesta en los establecimientos de salud, es decir, que los profesionales de la salud, las enfermeras, los médicos, tengan todo lo necesario para atender. Es decir, veo que ya se está solucionando el desabastecimiento, nos han comunicado las autoridades, eso está muy bien, pero también hay que garantizar la estabilidad laboral del personal, que el personal esté tranquilo. Si hay que ampliar, si hay que contratar, si hay que ampliar más camas para lo que se viene, estamos a puertas de un feriado también de carnaval, pues hay que ampliar también y ampliar ese pie de fuerza que se encuentra en los hospitales para poder aguantar de mejor manera la ola que estamos viviendo. Verá que el personal está agotado, el personal está fatigado, el personal está cansado, entonces necesita relevos. Y en ese sentido habría que mejorar esa respuesta, ¿no? Entonces usted mejora la vigilancia, la comunicación, la detección de pruebas diagnósticas, y de esta manera usted va a poder controlar mejor la epidemia. Hay algo que puede evidentemente hacer ruido, que es la decisión de pedir el carnet de vacunación en el transporte público de pasajeros. La medida ya comenzó a ser aplicada el día de ayer en el transporte inter e intraprovincial. En algunos cantones las municipalidades han adoptado medidas similares, de modo obligatorio, de modo aleatorio. Yo le pregunto a usted si esta medida usted le ve como una medida potente, la de pedir carnet de vacunación para subirse al bus. La verdad es que generalmente en salud pública uno toma medidas en base a la evidencia, ¿no? Yo no sabría decirle qué evidencia tiene la exigencia del carnet de vacunación si es que eso no va acompañado de tener un punto de vacunación. Es decir, usted no se ha vacunado, ahorita lo vacuna, ¿ya? En donde usted se encuentre, pero digamos, eso también puede causar aglomeraciones. Yo he visto largas filas en algunos lugares, en algunos comercios en donde se piden el carnet de vacunación porque no tienen mecanismos ágiles para hacer esta revisión. ¿Y qué tiene usted ahí? Una aglomeración de gente esperando entrar para poder mostrar su carnet de vacunación. Pero eso no quiere decir que si usted encuentra ahí una persona que no está vacunada, no tiene ahí un puesto de vacunación para decirle en este momento lo vacuno. Entonces, y por otro lado también he visto cómo en algunos lugares donde venden comida, abastos de alimentos, también están exigiendo el carnet de vacunación. Imagínense, o sea, si usted no se vacuna, no come. Entonces creo que eso tiene que regularse de mejor manera, y además usted lo que necesita es menos personas viajando en un mismo transporte. Por lo tanto, necesita más frecuencias de esos transportes para que la gente no tenga que esperar tanto y no tenga que aglomerarse en ese transporte. Esa sería una medida inteligente. Pero no sé qué eficacia tenga. Tal vez en los datos de vigilancia epidemiológica
dicen, eso no lo hemos visto publicado, pero tal vez en esos datos nos informen que en esos lugares hay mayor transmisión, o a esos lugares acuden las personas que no están vacunadas, ¿no? Posiblemente en base a eso se hayan tomado estas decisiones, no lo sabemos, pero digamos, la exigencia de la vacunación debe ir acompañada por la misma vacunación. Ecuador ha llegado más o menos al 85% de la cobertura de vacunación de las 2 dosis, que es más o menos a lo que llega en todas las vacunas, ¿ya? Es decir, usted tiene una brecha de personas que no se vacunan de todas las vacunas. Y esto no es en las grandes ciudades, y esto no es principalmente por la ola antivacunas. Eso sucede en Europa, eso sucede en Estados Unidos. Acá lo que tenemos es un problema de acceso. Las personas que se encuentran lejos, las personas que se encuentran posiblemente en el campo, en la ruralidad, que no tienen acceso en horarios, que no tienen acceso en distancias, ¿verdad?, a las vacunas en general. Y sobre este grupo, sobre esta brecha que ya debería estar identificada, ¿dónde están?, ¿verdad? Porque tenemos registro social, porque tenemos una proyección de población que, bueno, ya está desactualizada y que deberíamos aprovechar para hacer el censo, pero tenemos información de dónde están estas poblaciones precisamente para acudir y tomar estrategias de vacunación y llegar, digamos, a aumentar la cobertura de la vacunación. Ahora, el tema es que hay ciudades y hay provincias en las cuales evidentemente hay porcentajes muy elevados de vacunación. Pichincha, por ejemplo, y Quito tienen porcentajes muy elevados de vacunación, pero hay cantones en los cuales, sobre todo en la región amazónica, el porcentaje de vacunación es prácticamente tangencial, doctora. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, precisamente hacer lo que se tiene que hacer cuando tenemos zonas de difícil acceso, cuando tenemos comunidades dispersas, comunidades indígenas dispersas, digamos. La misma autoridad sanitaria tiene una Dirección Nacional de Salud Intercultural que está enfocada efectivamente para poder trabajar sobre estas barreras, pero hay que reforzar también. Mi pregunta es cómo estarán esos equipos de salud, cómo estarán esos centros de salud con las desvinculaciones que se hicieron en la anterior gestión de gobierno, es decir, ya se recuperaron, ya se recontrató a ese personal para poder llegar a esos lugares. Mejorar la capacidad propia que tiene la autoridad sanitaria, y 2, trabajar en conjunto con las organizaciones sociales que son muy fuertes, sobre todo en la Amazonía, trabajar con las autoridades, con los alcaldes, con los presidentes de las juntas parroquiales, con las prefecturas. Hay que activar todo el nivel de gobierno para llegar. Es decir, ¿sabes qué? Ministerio de Salud pone el personal, pero necesito que el alcalde ponga la movilización y que el presidente de la junta parroquial anuncie que tal día va a ir la brigada de vacunación y buscar. O sea, esto es un trabajo que, digamos, el Ministerio de Salud está acostumbrado, lo ha hecho todo el tiempo cuando ha tenido brigadas y de este tipo. Lo que hay que es reforzar para poder llegar, y para eso usted tiene alcaldes, para eso usted tiene autoridades locales, tiene líderes comunitarios, organizaciones sociales que son muy fuertes, que le va a ayudar a usted a llegar a quienes tiene que llegar. ¿Estamos en condiciones en este sentido de mejorar la capacidad sanitaria en el país? Sí, claro que sí. Yo creo que sí, yo creo que se tiene todo lo necesario, digamos. Siempre recalco que Ecuador tiene un programa de vacunación de más de 40 años con éxitos epidemiológicos, con eliminación de enfermedades, que lo que hay que hacer es simplemente tomar las buenas decisiones dentro de esa institucionalidad que existe. Y si hace falta institucionalidad, pues crear las instituciones que sean necesarias. Pero, por ejemplo, para usted mejorar la vigilancia, lo que necesita son datos oportunos, lo que necesita es reforzar posiblemente su capacidad tecnológica para que el sistema de vigilancia puedan subir los casos todo el tiempo y no se guinde y no tenga a todos los médicos quejándose en redes sociales que no sirve el sistema para subir los casos positivos y usted después tenga un retraso. Lo hemos dicho todo este tiempo, lo reconoció ya el Ministerio con un comunicado que tienen un registro de más o menos 1,000 casos. Entonces, digamos, las soluciones se las tiene, pero hay que tomarlas a tiempo. No podemos volver al pasado, y en ese sentido, muchos especialistas, salubristas que se encuentran fuera de las instituciones públicas, lo decimos, es decir, ustedes tienen todo, lo que tienen que tomar son las decisiones correctas, pero en el momento correcto. Esto es una enfermedad que se transmite muy rápido,
con la variante aún más, y por lo tanto nos exige a las autoridades tomar las decisiones correctas. Y la comunicación en riesgo es importante. La gente no sabe que tiene que quedarse aislada en su casa 10 días después de dar positivo. A mí me llaman todo el tiempo, tengo amigos que me dicen, ¿sabes qué? Sí, tengo COVID, pero como me siento bien, ya salí a trabajar. ¿Ya? O tengo personas que también me preguntan cómo pueden hacer para conocer si es la variante Omicron o no es Omicron. No es necesario conocerla en términos individuales, en términos de la salud de las personas. No es necesario saber que usted tiene la variante Omicron. Lo que es necesario es saber que usted no se está poniendo grave, que está cursando por una enfermedad leve y que tiene que aislarse en su casa. Esos mensajes tienen que ser masivos todo el tiempo, en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, hacer spots, conversar, las autoridades locales, los directores distritales, los coordinadores zonales, hacer lo que hacemos ahora, salir a las radios, salir a los medios de comunicación, conversar con los medios para poder llegar a toda la población. Los medios de comunicación son unos aliados importantísimos en un momento de crisis, en un momento de pico estacional como nos encontramos en este momento. Correcto, doctora. Le quiero agradecer por sus aportes para un mejor entendimiento de la situación de la pandemia. Inti Quevedo, muy amable, gracias. Muchísimas gracias, Fabricio y Belkis. Gracias a Inti Quevedo, es especialista en salud pública, comentando justamente su visión en torno a este tema. Por cierto, y sobre todo para aquellos que defienden el libre mercado, la libre oferta y demanda, sin entender el contexto de la pandemia. F Noticias publica hace una hora que en España el precio máximo del test de antígenos en las farmacias españolas será de $2.94. Porque además hay una lógica distinta. Aquí no hay acceso a test de antígenos en las farmacias, no hay de venta libre. Aquí era un laboratorio. La comunidad científica ecuatoriana ha pedido esto, pero no hay una decisión en ese sentido por parte de las autoridades. En España sí, $2.94. Aquí por una prueba PCR les cobran un techo de hasta $45.08 en los laboratorios. Y en los aeropuertos la cosa se ha disparado, como lo advertíamos justamente el día de ayer. Ahí les dejo para la reflexión. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.